Esa pregunta que tenéis ahí es la pregunta que yo me he planteado siempre que me han hecho otra pregunta. La pregunta que me han repetido un montón de veces. ¿Por qué no ha habido grandes mujeres arquitectas? También me han preguntado muchas veces por qué no ha habido grandes mujeres artistas. Ahí Sara también comparte esta maldición. Pero sobre todo me parece muy interesante hablar sobre por qué creemos que no ha habido grandes mujeres arquitectas. Yo cometí la osadía de dedicar a las mujeres arquitectas todo un capítulo de un libro y me di cuenta de que en realidad tenemos todas las excusas metidas en nuestro propio ADN. Para empezar, cuando pensamos en grandes mujeres arquitectas, la primera excusa importante que usamos es la historia. Es que las mujeres, ¿tú te imaginas a una mujer ahí de capataz de una catedral gótica? Es que la vacilarían. O sea, harían lo que quisieran. Los trabajadores no le harían caso porque una mujer como capataz de una catedral gótica no sería una figura de autoridad, no sería capaz de meter en cintura a todos esos trabajadores. Esta idea es muy interesante porque, aparte de estúpida, es una idea que todavía se mantiene en el presente. Y es una de las razones por las cuales hay muy pocas mujeres dirigiendo obras en el mundo. Y como veremos al final, os hago un pequeño spoiler, en el mundo las cosas no han cambiado demasiado. Cuando hablamos de arquitectura en el siglo XX, cuando hablamos de los grandes maestros de la arquitectura, hablamos sobre todo de 4 apóstoles de la arquitectura moderna. Y en el siglo XX ya había mujeres arquitectas, pero aún así siempre hablamos de los mismos 4 apóstoles. Os presento a mis 4 jinetes del apocalipsis, a los 4 señoros maravillosos que en toda escuela de arquitectura te tatúan aquí, dentro, a sangre, para que los veneres sobre todas las cosas, incluso cuando se les caen los edificios o construyen museos que no sirven absolutamente para nada. ¿Hay alguien que haya estudiado arquitectura en la sala? ¿Sí? Uf, vale. ¿Miento mucho? ¿Sabéis quiénes son estos 4? Como veis, el cuadrito me ha quedado un poco asimétrico, pero es por una razón. Ordenados de arriba abajo, el padre de la arquitectura de los Estados Unidos, Frank Lloyd Wright. El siguiente, el gran genio de la arquitectura del vidrio y los rascacielos, Mies van der Rohe. El siguiente, el padre del diseño y la arquitectura escandinava, Alvar Aalto. Y en último lugar, pero no menos importante, el gran maestro de la arquitectura del siglo XX, un tío que se tenía a sí mismo como un dios, Le Corbusier. La razón por la que ese cuadro es un poquito asimétrico es porque yo lo llamo el cuadro de la vergüenza. Vamos a complementar el cuadro con los nombres, mira, hasta se nos boicotea el PowerPoint para que no podamos leerlos, con los nombres de las mujeres a los que estos señores vampirizaron su trabajo. No os preocupéis que vamos a hablar de ellas. Ellos están solo aquí a título puramente testimonial. Ahí las tenéis, mejor. Marion Mahoney, que trabajó en el estudio de Frank Lloyd Wright y que fue la responsable de muchos de sus proyectos más importantes, fue una mujer que dibujaba tan bien, que incluso hoy en día la Fundación Frank Lloyd Wright reconoce en su página web oficial que él no habría conseguido sus primeros grandes proyectos si no fuese por ella. Por ella y porque él no era arquitecto. ¡Oh, sorpresa! Wright no era arquitecto, ella sí. Marion Mahoney hacía esos dibujos maravillosos que veis ahí, es un dibujo fantástico, y gracias a esos dibujos fue una pionera de la representación gráfica de la arquitectura, algo que ahora se hace con esos dibujinchis en realidad virtual o en 3D para que sepamos cómo va a ser un edificio y que nunca llega a ser como nos enseñan, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez que habéis visto en el periódico cómo va a ser el futuro auditorio de no sé qué, y luego no. No, o sea, siempre que veáis una de esas, guardarlo, meterlo en un sobrecito para luego llegar allá al edificio cuando esté terminado y decir, mira, no se parece a lo que prometíais. Marion Mahoney tuvo una doble vida, de hecho, porque luego se casó con un arquitecto que también vampirizó su trabajo y aunque ella diseñó la capital de Australia, el mérito se lo llevó todo él. No le dejaron ni una miajita. Carmen Guillén ya os ha explicado una parte de por qué sucedían estas cosas. Lily Reich fue la colaboradora más importante de Mies van der Rohe. De hecho, hay una cosa muy interesante que me gusta mucho. Cuando leemos sobre Mies van der Rohe, en sus biografías, en las biografías sobre su obra, siempre se destaca que hay unos años en los que Mies van der Rohe fue increíblemente fecundo. Tenía unas ideas maravillosas. Fue cuando hizo sus mejores edificios. Si buscáis la biografía de Lily Reich, descubriréis que son los años en los que Lily Reich trabajó con Mies van der Rohe, casualmente.
El edificio que tenéis arriba a la derecha es el Pabellón Barcelona, uno de los edificios más maravillosos diseñados en el siglo XX por Lili Reich y Mies van der Rohe. Solo en los últimos años se empieza a reconocer en algunas monografías que Lili Reich participó del diseño de ese edificio, porque hasta hace muy poquitos años era solamente él, solamente el señor, ahí, con sus genitales gigantes, que ya hemos visto bastantes hasta ahora, pero por eso no os traigo más. Incluso las sillas de Mies van der Rohe, carísimas, no sé si alguien tiene alguna en casa, no hace falta que levantéis la mano esta vez, ¿vale? Solo quedároslo para vosotros y para vosotras. Las sillas de Mies van der Rohe fueron diseñadas por Lili Reich y tenemos el cuajo de llamarle sillón Barcelona de Mies van der Rohe al sillón que tenéis al lado, que fue diseñado por Lili Reich. Esto es muy interesante. La propia Lili Reich fue la que introdujo a Mies van der Rohe en los círculos arquitectónicos porque él no tenía experiencia y ella sí. Ella ya estaba diseñando mobiliario y trabajando en diseños de interiores de edificios mucho antes de tener contacto con Mies van der Rohe. Aino Marcio es la que menos malparada ha quedado de toda esta historia, porque es cierto que Álvar Aalto firmaba sus obras, muchas de ellas como Álvar y Aino Aalto. Firmaban juntos. Pero en todo caso, no deja de estar de más recordar que ella es la gran madre del diseño sueco, finlandés, noruego. Ese diseño nórdico que nos compramos por todas partes diseñó muchos de los vasos que han sido reproducidos hasta la saciedad y fue la responsable de muchos de los interiores y de muchos de los edificios que se le atribuyen solamente a su marido, a Álvar Aalto. Álvar Aalto aprendió una cosa importante de todo esto, y es que si tienes una mujer que te hace el trabajo bueno y te quedas sin ella, coge a otra. Elsa Mäkiniemi fue la responsable de la mayor parte de las obras maestras de Álvar Aalto, y es más, en muchos manuales de arquitectura aparecen como genialidades de Álvar Aalto, cosas que diseñó ella sobre proyectos inacabados de Álvar Aalto cuando éste falleció. Y estas dos, como eran nórdicas, se llevaron la mejor parte, ¿eh? Esperad porque viene el drama. Le Corbusier fue un profesional aprovechándose de mucha gente, pero sobre todo se aprovechó de su primo y de dos mujeres. La primera de esas mujeres fue Charlotte Perriand, una de las mejores diseñadoras de mobiliario de la historia. Me encanta esa foto que tenéis arriba porque se ve a la buena de Charlotte rodeada de señoros en el despacho de Le Corbusier, intentando vampirizar todas las ideas que ella tenía. Hoy en día, esa maravillosa tumbona en la que la veis a ella tumbada cuesta un dineral básicamente porque fue diseñada por Le Corbusier. En realidad, no. Fue diseñada por Charlotte Perriand y ella fue la responsable de dar solución a muchos de los interiores revolucionarios que han entrado en la historia de la arquitectura como obra de Le Corbusier. Spoiler, tampoco. Pero por si Charlotte Perriand no fuese suficiente, esta mujer se marchó del estudio de Le Corbusier en cuanto pudo. Le Corbusier va a tener una historia especialmente turbia con Eileen Gray. Eileen Gray es una de las diseñadoras de mobiliario más brillantes que nunca haya vivido. Fue la primera, la pionera, del mobiliario en tubular de metal, que seguramente conocéis porque lo tenemos por todas partes. De hecho, a día de hoy, afortunadamente, ya con su nombre, se firman muchos de sus grandes diseños. Eileen Gray construyó una casa, que veis arriba a la izquierda, la casa E1027, para ella y para su amante, y Le Corbusier se pasaba por allí con cierta frecuencia. Incluso sabemos que Le Corbusier conoció el proyecto antes de que la casa estuviese edificada. Justo al año siguiente de empezar las obras de esa casa, Le Corbusier publica sus 4 principios de la arquitectura, que siguen punto por punto todo lo que Eileen Gray estaba haciendo en su casa que ya estaba en construcción. A día de hoy esto le llamaríamos plagio, pero desgraciadamente en aquel momento Eileen Gray no estaba interesada en discutir que aquellas ideas eran suyas. Como si esto fuese una especie de venganza, años después Le Corbusier vandalizó las paredes de la casa E1027, pintando unas pinturas suyas cuando sabía que ella no quería que las pintase en la pared. Pero bueno, en este caso la historia se tomó una pequeña venganza y Le Corbusier murió ahogado justo delante de la casa E1027 de Eileen Gray. Así que el karma, amigues, llega antes o después. Podemos pensar que esto es una cosa del pasado. Podemos pensar que en la Edad Media las mujeres no podían dirigir una catedral gótica. Pero recordad que hasta hace muy poquito tiempo las mujeres no ganaban el premio más famoso de la arquitectura, el Pritzker. De hecho, a día de hoy, solamente una mujer ha ganado individualmente el Pritzker de arquitectura, Zaha Hadid. El resto lo han ganado siempre como parte de un estudio colectivo. El gran problema que tenemos
con la arquitectura y las mujeres se representa perfectamente en esta fotografía. Los británicos que construyeron el mundo moderno. Si sabéis un poco de arquitectura, reconoceréis a Norman Foster, reconoceréis a Richard Rogers, a quien no vais a reconocer es a Patty Hopkins, que estaba originalmente en la foto y alguien la borró para que la cubierta de la serie documental de la BBC fuese esta y no esta. Y esto no sucedió en la Edad Media, esto no sucedió en la época de Le Corbusier, esto sucedió hace menos de 10 años. Esta es la situación de las arquitectas en el mundo. Afortunadamente vivimos en el único continente en el que las arquitectas pueden liderar estudios de arquitectura con cierta facilidad. Las cifras actualmente son vergonzosas. Y como me gusta siempre decir, yo no me preocupo de las arquitectas de hace muchos siglos, me preocupo de las arquitectas de ahora. Es muy importante reivindicar a las figuras del pasado, pero es más importante reivindicar a las figuras del presente. Antes de despedirme, yo no estoy aquí hablando de esto porque yo sea muy listo. Estoy hablando de esto porque esas mujeres de ahí investigaron a las mujeres arquitectas. Así que, señoras, señores, ahí tienen mis fuentes. Muchísimas gracias.